Hermanos, este día, como les dije, continuaremos en este pasaje porque es, creo que un pilar en el entendimiento de lo que es la iglesia. Muchos se preguntan, y aún creyentes de años, ¿qué es la iglesia? Y muchos no tienen en cuenta lo central que la iglesia es en el propósito de Dios. Para algunos, la iglesia nada más es el edificio o un poquito más, una institución, y se basan nada más en las declaraciones de fe, en las normas, en los concilios. La iglesia es más que una institución, es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Otros ven la iglesia como un lugar simplemente para asistir los domingos, probablemente para acallar un poco la culpa. Otros en un sentido hasta terapéutico. He escuchado personas que dicen, me cae bien poder asistir, voy siendo transformado. Y son en realidad algunos, digamos, vistazos de lo que es la iglesia. La iglesia no es un centro terapéutico, ni un club social, ni una institución nada más. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Algunos ven la iglesia como un grupo de personas que nada más tienen como misión el evangelismo mundial. Y estas personas dicen, ¿para qué reunirse? ¿Para qué cantar? No perdamos el tiempo cantando. La gente se está muriendo allá afuera, es necesario salir a evangelizar. Bueno, la misión de la iglesia es el evangelismo, predicar el evangelio, pero no es el propósito fundamental de la iglesia. Para algunos, la iglesia nada más es un club de amigos en donde sus hijos pueden ser criados con buenas normas, con buenos principios. Pero, ¿qué es la iglesia? La iglesia, mis hermanos, de acuerdo a Efesios 1, que lo vimos, fue aquel pueblo escogido por gracia, redimido por el Señor, salvo por Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces la iglesia tiene un propósito fundamental, que ella, que al ser transformada, al parecerse a Cristo, al ir creciendo en madurez, ella traiga gloria al nombre de Dios. Y todas las cosas que se hacen en la iglesia no deben de ser impulsadas por deseos que tenemos, por anhelos que se nos ocurren o brillantes ideas de crecimiento, de mejoras en las instalaciones. Todo eso suena atractivo para los líderes, para pastores. Muchos dicen, vamos a implementar este programa nuevo para que crezca la iglesia, para que podamos tener economía para un mejor local, para mejores sillas. Y todo esto probablemente no sea lo que Dios esté marcando como su voluntad para la iglesia. De acuerdo a este pasaje, la voluntad del Señor para su iglesia es su crecimiento para que se parezca a Cristo. Y al parecerse a Cristo, entonces cumpla lo que dice Efesios capítulo 1. En 3 ocasiones nos dijo, creados para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que cuando el mundo, que cuando las huestes, que el Señor mismo al ver su iglesia diga, este pueblo que yo salvé está trayendo gloria a mi nombre en cómo se parecen a mí. Es decir, la iglesia es la novia que un día se casará con el Cordero y está siendo ataviada, preciosa, hermosa. Yo recuerdo cuando yo me comprometí con mi esposa, yo viví 9 meses fuera en Ciudad Juárez y ella estaba en El Salvador. Y para mí era un deseo ver qué está pasando. Ya nos íbamos a casar, ya teníamos fecha de boda. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está preparando? ¿Y cómo me estaba preparando yo, hermanos? Me metí en la bicicleta 35 kilómetros todos los sábados para rebajar un poco. Comía en las noches latas de atún en agua y perdí unas cuantas libritas que no me duraron mucho, más que el tiempo de la luna de miel. Preparándome para ese momento. La iglesia se está preparando en la tierra. Eso es lo que este pasaje nos enseña. Se está preparando para el Cordero, y al vivir de acuerdo al propósito de Dios en la tierra, damos gloria a su nombre. Ahora entiendes por qué el pasaje la semana antepasada comienza diciendo, revístanse de humildad, de tierna compasión, de mansedumbre. No hayan divisiones entre ustedes, no sean tremendos orgullosos, porque eso no refleja la gloria de Cristo y el propósito para su iglesia.
Ahora, aquí en el pasaje vemos la entrega de los dones de Dios para la edificación de la iglesia o para el crecimiento. Yo en oración anoche, ya bien tarde, casi a la medianoche, estaba: Señor, ayúdame a conciliar, porque pareciera que el pasaje habla mucho de los dones, y se le dio dones. Pero yo decía: Señor, ¿cuál es el tema en realidad? ¿El crecimiento o los dones? Y en realidad, hermanos, no tengo que jugarme un volado ni escoger. El tema son las dos cosas. Dios dio dones a su iglesia para que la iglesia funcione apropiadamente. ¿Lo leíste? En sus coyunturas, en sus funcionamientos, todos. La ilustración es un cuerpo. El que es dedo funcionando como dedo, el que es pie funcionando como pie, el que es boca funcionando como boca, para que entonces la iglesia crezca hasta un hombre maduro. Entonces, veremos 3 puntos de este pasaje que quiero enunciarlos primero. Lo primero es la dádiva de los dones. Lo segundo es el propósito de los dones. Y el tercero, el resultado del uso de los dones. Ahora, no me puedo aguantar dejarlo así como en una forma deductiva. Se le voy a decir, la dádiva de los dones es por gracia. El propósito de los dones es la edificación. Y el resultado del uso de los dones es ese crecimiento a la madurez. Ahora lo vamos a desarrollar. Veamos lo primero, la dádiva de los dones. Vuelve conmigo, por favor, al capítulo 4, versículo 7 en específico. Quiero que nos detengamos en ese versículo para que veas cómo fue la dádiva de los dones. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué está diciendo? Por un lado, los dones, hermanos, cambia de decir, en versículos previos dice: hay un solo cuerpo, versículo 4, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Está hablando que la iglesia es una. Es un cuerpo, pero en el versículo 7 cambia pero a cada uno. Ese cuerpo es multifacético. Hay unidad, pero no necesariamente uniformidad. Hay unidad en el cuerpo, pero hay diversidad. Aunque sé que en estos tiempos el término diversidad se está usando para otras cosas, pero lo que está diciendo es que Dios dio a cada uno, hermanos. Y mira qué bendición. Los dones del Señor. Yo cuando vi esta palabra, inicialmente tú tienes, los que han estudiado un poco la Biblia, el Nuevo Testamento, piensan que la palabra dones es la que siempre usualmente se usa, carismas, pero en este caso Pablo está usando otra palabra en griego, no está usando carismas, sino una palabra que parece más a regalos de gracia, dádivas. El Señor dice que a cada uno de nosotros nos regaló por su gracia algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Llámese un don de enseñanza, que es visible, que dice: yo quisiera a veces tener el don de enseñanza, el don de cantar en la alabanza, pero también hay otros dones que no son tan visibles y son sumamente necesarios. Dice Santiago: toda buena dádiva, todo don perfecto procede del Padre, de Dios. Y hermanos, muchos han interpretado este texto que solo se refiere a dones espirituales, pero no está usando la palabra carismas o está usando la palabra neumáticon, que son dones espirituales, sino que está usando otra palabra para decir que la forma en que Dios te creó a ti, con los ingredientes que Él te puso, y cuando te injertó en el cuerpo de Cristo, Él en su soberanía y gracia decía: este hombre, esta mujer son útiles para mi pueblo, para mi reino. Y eso es gracia y gracia soberana, hermanos. Hermanos, muchos de nosotros hemos perdido el asombro de su gracia y nos
y nos creemos como la última Coca-Cola del desierto, como quien dice, si yo no estoy en ese lugar, las cosas no suceden. Pues te animo que te recuerdes quién fuiste antes. La verdad que todo lo que tú tienes es un fruto de la gracia de Dios. Y Dios te repartió. Yo esta mañana y ahorita al verlos me deleito y me asombro de la gracia de Dios. Primero, que quieran venir cada domingo, hermanos, no tenemos, lo he dicho muchas veces, y no es una humildad falsa, esto no es una iglesia con muchos recursos, con predicadores tremendos, oradores, simplemente queremos ser fieles a la palabra de Dios. Entonces ya de que tú vengas es gracia. Ya, si tú eres un invitado y regresaste, eso me hace llegar a la casa y decir, gracias Señor por tu gracia que regresó ese invitado. A pesar de, no tenemos el mejor ministerio de alabanza, ni el mejor ministerio de niños. Entonces ya es gracia tu sola presencia. Pero al verlos entrar, al ir entrando por la iglesia y verlos a ustedes, yo me gozo. Porque aunque tú no veas y tú dices, ¿y qué hago yo en domingo? Bueno, tú eres parte del funcionamiento, tanto como el que barre, como el hermano que vino, me dijo ahorita, por cierto, un comercial, como que se tronó la bomba del baño. Me dijo, yo estoy llenándolo ahí cuando alguien entra al baño. Gracias por hacerlo. Como las maestras que tuvieron a nuestros niños. Yo como papá, no les hablo como pastor, me siento tranquilo de que sé que las hermanas que están allá están siendo usadas por el Señor en sus dones. Y a cada uno se le dio gracias. Algunos tenemos la tendencia a pensar que no, a mí no me dieron nada. Miren, yo tengo mi niña de en medio, canta precioso la niña, salió a su mamá obviamente, no salió a mí. Pero ¿sabes cuál es la bronca? Que nunca la he oído, casi. Sé que canta bonito porque me le acerco y le pregunto, a ver, canta hija, pero no, y se hace para atrás, y me da mucha vergüenza, y muchos de nosotros somos así, adultos, años en la fe, y dicen, no, a mí no me dio nada el Señor. Porque yo quiero que te fijes atentamente, sin avanzarle al versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hay palabras claves que nos ayudan a entender cómo se nos dieron los dones. Se nos ha concedido. Ahí, ¿qué crees que significa eso? Conceder es que no te lo ganaste, hermano. Que en el Evangelio, tanto la salvación como lo que tú recibes es por la pura gracia de Dios. No es como esas personas que dicen, si ese empresario tremendo, tan inteligente se convirtiera, él ayudaría a que la iglesia salga adelante. No necesariamente. No porque estudiaste acá, o porque tienes estudios del mejor seminario, o porque tienes tal apellido. No, Dios dice, yo le doy a como yo quiero. Dios bendice con dones por gracia. Y dice que a cada uno le dio una medida de gracia. No solo nos habla de que son gratuitos, sino que son soberanos. Y tendemos los cristianos a compararnos con respecto a la soberanía y aún hasta lo natural. Nuevamente poniendo de ejemplo a mis hijas, yo tengo una chinita y una pelo lacio. La cabello lacio quiere ser chinita y la cabello chinito dice que por qué no es cabello lacio, y así nos pasa en la iglesia. Es que yo siempre quería haber sido el líder de alabanza y tendemos a olvidarnos que dice que somos piedras vivas edificados en el diseño del Señor como Él quiso darte. Dios sabía cómo me hizo a mí y cómo me quería usar en el reino. Dios sabía cómo te hizo a ti y cómo te quiere usar en el reino. Ustedes tienen unos dones que definitivamente no los tengo yo, no los tiene todos el pastor. Y de hecho, eso me da confianza porque algunos, con el anuncio que dimos el domingo anterior, de
la salida y regreso de Andrés a Ciudad Juárez. Por si alguien no sabe de qué estoy hablando, le animo a sintonizar el video del domingo anterior. Varios se me han acercado a decir, y pastor, ¿y cómo le va a hacer? Bueno, igual que como le estoy haciendo ahorita, porque yo no tengo todos los dones, ni Andrés tiene todos los dones, sino que el Señor los repartió en la iglesia. Algunos de ustedes son usados por el Señor en maneras muy tangibles, hasta en cosas que simplemente por tiempo soy incapaz de hacer. Miren, yo quisiera ir a todos los partos. Muchas felicidades. Aquí hay varias mamás que apenas estoy conociendo a sus hijos. Quisiera poder atenderlos todos, pero me da gusto cuando me dicen, mira, no pudiste venir, pero vino mi grupo de casa y me trajeron una despensa, una comida. Gloria a Dios por eso. Muchos se dejan usar por el Señor y no te das cuenta. Otros son tremendos evangelistas, tienen una gracia con la gente no creyente, los oyen y Dios los usa. Entonces, pensar que el pastor es el que tiene todos los dones para servir sería insensato. Yo creo que no piensas así, porque es muy obvio que no los tengo. Pero quiero que te des cuenta que Dios te puso en un cuerpo para ser usado por Él. Y dice que a algunos les dio una medida de gracia, eso es soberanía, a otros les dio mucho, a otros les dio poco. Pero en la medida de gracia que Dios te dio a ti, Él te llama a ser fiel. Y hay listados en la Escritura, es bien fácil, si tú eres muy estudioso del Nuevo Testamento, es bien fácil recordar porque 1 Corintios 12 nos da una serie de listado de dones. Y Romanos 12 también nos da otro listado de dones. Entonces es bien fácil recordar, 1 Corintios y Romanos en el mismo capítulo nos hablan, no son listados exhaustivos, pero por mencionar algunos habla que el que reparte, que lo haga con liberalidad. Hay personas que tienen el don de la generosidad, de repartir. Tú quieres a esas personas sirviendo comida en los eventos, hermanos. Si tú pones a alguien que no tiene el don de repartir, comienza a partir. Si me pones a mí pedazos de pastel grandotes y luego no le alcanza. O puede ser alguien que diga, no, espérate, ponen como eso, como las piñatas de niño de 7 años para que abunde, que es casi solo una pasadita en la servilleta. Y luego vienen los de la alabanza. Hermano, ya vienen por segunda vuelta. A lo mejor no tengas el don de la liberalidad. El que da, dice que dé con liberalidad, con generosidad. El que preside, hablando de los que tienen un don de liderazgo, de administración, que lo hagan con diligencia. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que exhorta, que lo haga conforme a la palabra de Dios con gracia, poniéndose en el lugar del otro. Entonces, Dios repartió como Él quiso. Esta semana me bendijo mucho hay muchas crisis a veces en la iglesia y no puedo ir a todas. Esta familia en particular me bendijo, que otro hermano se enteró de la situación y él me dijo, ¿sabes qué? Ya fui a hablar yo con el hermano. Y ¿sabes lo más tremendo? Que él tuvo más gracia que la que yo estoy teniendo con el hermano. Y le dije, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por dejarte usar por el Señor. Eso es el cuerpo de Cristo. Que nosotros nos edificamos mutuamente. A cada uno se les dio dones diversos, se les dio dones. Todos deberíamos de ser sabios para poder aconsejar a nuestro hermano, para poder servir a nuestro hermano, para orar por nuestro hermano. Luego el versículo 8, nos habla que estos dones fueron ganados por medio de la obra, vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo nuevamente. Dice, por tanto, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo.
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me voy a tener ahí. ¿Qué está haciendo Pablo? Está citando un salmo. Está citando el Salmo 68. Y el pastor Carlos hizo excelente labor en compartirnos. ¿Por qué alguien en una retórica o en un argumento citaría el Salmo? Bueno, nos está predicando, nos está aplicando lo que pasó el Salmo. Ahora, quiero que leamos el Salmo 68, versículo 18. Y dice así: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Y dice, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. ¿Qué está pasando en este salmo? Este es un salmo de victoria del Señor, de nuestro Dios, sobre sus enemigos. De acuerdo a la tradición, esto ya no lo vemos, es una brecha cultural que tenemos. Cuando un rey, emperador, conquistador victorioso llegaba a una ciudad y la conquistaba, valga la redundancia, lo que él hacía, se traía su botín. Su botín incluía a los cautivos, a los enemigos. Por ejemplo, cuando Babilonia invadió Jerusalén, dice allá en el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor se llevó cautivos a los príncipes, a lo mejor, se llevó tesoros. Eso es lo que está pasando en el Salmo. Está haciendo una alusión a que Dios victorioso, al vencer sobre sus enemigos, Él toma a esos enemigos como su botín, recibe dones. Pero Pablo lo predica de otra forma. Pablo nos dice, ahora déjenles explico que ese Salmo 68 apuntaba al verdadero Rey victorioso, que lo que aconteció en la cruz cuando Satanás, las huestes de pecado, pensaron que lo habían derrotado, dice, al que descendió, amén hermanos, al tercer día resucitó, y Él ganó la victoria, y ese botín, esos cautivos que llevó, ¿sabes quiénes eran? Los enemigos de Él. Tú y yo, enemigos del Cordero, un día conquistados por la cruz, y en lugar de darnos el juicio que merecen los enemigos, nos reconcilió a hijos, nos pasó a sus tropas, nos ganó con su sangre. Y cuando dice el que bajó, es el mismo que ascendió. Y el Salmo decía, y recibió dones. Aquí dice, y dio dones a los hombres. En su bondad, nuestro Dios generoso compartió gracias, compartió dádivas a los hombres. Él en su victoria, esto es como cuando un padre generoso, no sé cuántos padres se identificarán con esto, estás esperando tu aguinaldo, tu bono anual, pero no para comprarte algo tú, o para modificar tu casa, o comprar algo para tu coche, sino que dices, qué bien que ya me llegó para que mi hijito pueda tener uniformes, para que mi familia, mi esposa pueda tener eso que estaba esperando. El Señor es digno de todo, la tierra y el cielo, y digno de recibir a todos sus cautivos, pero Él en lugar de recibirlos, los dio. Dios generoso, y nos dio como Él quiso. Dice que esa palabra no es, les dije, la misma carisma, sino que es buenas dádivas. Es la misma que se usa en Mateo 7:11, cuando dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, wow, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a sus hijos, a los que se las piden. Pero ¿cuáles? Estos dones no solo los dio como una muestra de su generosidad, sino que el propósito, hermanos, en los pasajes paralelos es para que sean usados, para que tú, para que yo podamos contribuir. No necesita de nosotros,
No, la ilustración que nos ponía el pastor Carlos el domingo anterior me encantó. Es como aquel papá que está pintando la barda, ¿se recuerdan? Y entonces viene el niño de 3, 5 años y le dice, papá, ¿te puedo ayudar a pintar la barda? Y el papá le dice, bueno, más que ayudar a pintar la barda, ¿qué va a hacer un niño de 5 años? Es como mis hijos me dicen, te ayudo a lavar el carro. Pues es más bronca para mí porque hay que sacar más toallas, hay que luego cambiarlos a ellos. Pero bueno, el Señor en su gracia nos dio dones para que colaboremos en la edificación de su casa. Para que tú no seas nada más un miembro, ¿cómo le dicen? Consumista. Que vienes a sentarte y dices, a ver qué me dan en la iglesia. Y comienzas a ver, no había papel bueno, estaban tapados los baños, cantan bien gacho en la alabanza, perdón. Predica bien gacho el hermano. Y estás como evaluando todo lo que está mal en la iglesia en lugar de decir, Señor, tú me redimiste. Yo era tu enemigo y ahora soy tu esclavo de gracia. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué propósito? Haz que mi vida cuente para el reino, hermanos. Ayer no conozco a este pastor, pero algunos hermanos de otros amigos pastores mandaron la última predicación de un hermano que estaba predicando con un cáncer de páncreas. Se veía como en sus 60 años, arriba, 68, 70 años. Fue su último sermón y después se bajó del púlpito y en la siguiente semana falleció. Y yo veía los comentarios y decían, haz que mi vida cuente para tu reino. Y vieran qué hermoso mensaje les dio este pastor. Dios te dio de su gracia, pero dice 1 Corintios 12 en el pasaje paralelo, ¿para qué? Mira, ahora bien, 1 Corintios 12, 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. Romanos 12, 6 dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Estos dos pasajes se parecen mucho a Efesios 4, diciendo, hay diversidad de dones, pero no son para que los guardes. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? A uno le dio una moneda, a otro le dio 3 monedas, a otro le dio 5 monedas. Y uno le escondió, dijo, Señor, tuve miedo, no sabía. Y el Señor le dice, siervo infiel. Pero a otro le dio poquito, y de lo que está hablando es que Dios quiere usar lo poquito que tú tienes. Me llamó la atención la oración de Andrés en el tiempo de las ofrendas. Señor, tú quieres usar lo poquito que tenemos. Tú te has puesto a pensar que la prueba que tú viviste, tú perdiste un hijo, vamos a decir. Y yo puedo venir como pastor y con la Biblia ese hermano recibe consolación y amarlo al hermano. Pero ¿no crees que tú, la que perdiste a un hijo, puede ser usado con otra persona que perdió un hijo? Tú que has sido bendecido también financieramente, por ejemplo. Yo no tengo bronca que tú prosperes y que goces tus bienes, pero ¿no te has puesto a pensar que el Señor te los dio con un propósito? Tú que has sido bendecido con el don de administrar, de tener visión, de hablar en público, ¿no crees que el Señor quiere usar tu vida? Dice que en esa multigracia de Dios, soberanía de Dios, el propósito de los dones es que sean usados en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo crezca, a fin de que nadie se sienta excluido. Los miembros, dice 1 Corintios 12, que parecieran menos honrosos, dice. A veces son los más útiles. Y dice, son los que más cuidamos. Por ejemplo, el rostro, los ojos son bien visibles. Las piernas. Pero las piernas no las cuidamos, nos golpeamos, son fuertes. Pero ¿qué tal los riñones? ¿Qué tal el sistema reproductor? Está cuidado, está envuelto en otros órganos, el corazón, el páncreas.
Muchos miembros dicen, hermano, yo lo único que tengo es que oro por usted para cuando predica. Hermana, gracias por hacerlo. No, ahorita estaba por subirme y una hermana me mandó un mensaje diciendo, estoy orando para que el Señor se glorifique en la reunión. Y dije, gracias a Dios, porque hay alguien que piensa en eso. Gracias a Dios porque esa hermana sabe que soy débil y que soy hombre y que es difícil sin la gracia de Cristo hablar su palabra. Que no hay conversiones sin su espíritu. Alguien puede decir aquí, hermano, mire, yo no tengo mucho en qué servir. Me dijeron unas hermanas, yo lo único que hago todos los años es venir a servir al bazar, poniendo etiquetas, precios. ¿Qué es el bazar? Todos los años hemos hecho y estamos orando para ver si el Señor quiere que este año lo hagamos un bazar, vendemos ropa, traemos cosas de la casa para poder financiar un poco la obra. A lo mejor ese sea tu servicio. Otro dice, yo nada más cuido niños de cunero. ¿Y tú? ¿Qué sabes si tú eres una Loida o Eunice cuidando a un Timoteo ahí? Aún más, alguien dice, yo solo soy ama de casa. Yo no creo que sea misionera. ¿Ya te diste cuenta que te dejó una misión con un niño, con 3 niños? Que un día te presentarás delante del Señor y dirás, no lo veas como, ay, otra vez ya vienen, qué bueno que ya empezaron las clases, vámonos. No nos aguantaba, pastor, el verano estuvo bien largo, a mí se me hizo bien largo este verano. Yo tengo 3, 8, 6 y 5. ¿Qué sabes tú si tu ministerio en tu vida es criar a esos 3 niños? Poner las sillas, ofrecer un vaso de agua. Dice, me viste desnudo, hambriento y no me diste de comer. ¿Y cuándo te vimos desnudo y hambriento, Señor? Cuando viste a uno que te pidió y no lo atendiste. Pero también en la soberanía de Dios habla específicamente de 5 dones. Hombres, dones. Quiero aclarar esto. Estos son 5 dones que Dios le ha dado a ciertos hombres para que ejecuten o realicen un ministerio particular. Pero también quiero aclarar que yo creo que por el contexto de estos hombres también son dones para la iglesia. Y no me estoy queriendo echar flores, por favor. No es para que me digan mi pastorcito. No. Esto hagan de cuenta que yo estoy predicando nada más el pasaje. Los pastores, aquí menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Menciona 5 dones que Dios le da a hombres para que ejerzan estos ministerios. Creo que son dones que les da a esos hombres, pero creo que esos hombres son dones para la iglesia y deben de ser, te digo, sácame a mí de la ecuación si gusta, yo quiero enseñarte la palabra, deben de ser personas dignas de gratitud a nuestro Dios porque nos ha dado pastores, maestros. El primero de ellos, la palabra apóstoles, es la palabra apostolos, significa enviado. Creo que estrictamente Pablo se está refiriendo a los 11 más Matías, que fue elegido después de que Judas claudicó de la fe. Pero luego vemos en Hechos a Pablo, Bernabé, Timoteo, probablemente Silas, considerados como apóstoles. Ahora, hay un tiempo en donde muchas personas dicen si el ministerio apostólico está vigente. Yo creo que bíblicamente, tal cual como los apóstoles que eran enviados y designados por el Señor, porque vieron al Señor, esa es la característica, creo que ese ministerio no está vigente. Y creo que también se ha abaratado que muchos, especialmente en el mundo carismático, se dicen, yo soy el apóstol, fulano de tal, como un título. O sea, el movimiento del apóstol, autodenominados y más bien con una búsqueda de un poder abusivo. Sin embargo, creo que el ministerio apostólico se refiere
a aquel enviado que era capaz de supervisar varias iglesias, plantar iglesias, cuidar de otros pastores, saber reconocer pastores. Y nosotros creemos en nuestra familia de iglesias que en ese sentido, y podría ser debatible, yo sé que hay corrientes, yo sé que puede haber otras denominaciones que no lo vean, en ese sentido el ministerio apostólico funciona sin tener una autoridad por encima, nada más en el rol, en la función de plantación de iglesias. No en una forma en donde ese apóstol está por encima de los otros pastores, nomás son gracias, medidas de gracia. De igual forma el ministerio profético. Creo que Pablo se está refiriendo ahí estrictamente a los profetas que inspirados traían una palabra autoritativa al punto de escribir la escritura. El Señor ha dicho, y Jehová dijo. Yo creo que en este tiempo esos profetas también cesaron. Sin embargo, creemos en la continuidad del don y la gracia profética cuando aquel hombre basado en las escrituras puede hablar algo, no para dirección. Si alguien viene y te dice, el Señor me dijo que te diga, ese no es profeta. Pero si él dice, si la profecía es para consolación, para exhortación, para ánimo, entonces probablemente el Señor esté hablando y alguien dirá y cuestionará. Yo sé que hay un movimiento fuerte en contra de tener eso por los abusos que han habido, por los excesos que han habido. Y alguien dirá, ¿para qué necesitamos palabra extrabíblica si ya está la Biblia inspirada y ya está escrita? Claro, la Biblia es la única autoridad infalible, inerrante, inspirada por Dios. Toda ella, de principio a fin, es la verdad completa. No hay nadie sobre la Biblia. No la iglesia, no los dogmas, no las tradiciones. Sin embargo, creemos que Dios puede usar en alguna forma alguna impresión profética. Pero luego habla de evangelistas. Nuevamente, Pablo creo que está haciendo referencia a su ministerio de enviado, pero un evangelista es el que tiene la gracia de Dios en cuanto comparte el evangelio, hay fruto. Un fruto excesivo, un fruto notorio. No todos tenemos ese don prominente del evangelismo, pero todos estamos llamados a evangelizar, hermano. Y esta es una buena excusa para los que son temerosos. Yo no tengo el don de evangelista, yo no soy evangelista. Yo soy maestro, pues sí, pero la Biblia dice, la gran comisión es ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Y eso no dice a los que tienen don de evangelista, es a todos. Tengas el don o no tengas el don, predica a Cristo con tus amigos. Pero el don de evangelista es aquel punta de lanza en el reino de los cielos que va abriendo brecha, va predicando el evangelio. Y yo creo que Pablo tenía pues una combinación de dones tremenda. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y quiero hacer una aclaración. Pastor, la palabra pastor, hermanos, tiene, según Primera de Pedro, capítulo 5, no vamos a ir ahí por el tiempo. Pastor, anciano u obispo es la misma función, es una palabra intercambiable para la misma función. En algunas denominaciones, y yo respeto, dice que el anciano es como el cuerpo directivo, pero el pastor es el que predica. No, según el Nuevo Testamento, pastor, anciano u obispo es lo mismo. ¿Qué es el pastor? El pastor lo puedes ver bien simple con el que alimenta, el que cuida, es literalmente un pastor de ovejas. Poimen, cuidar, alimentar. Entonces el pastor es el encargado de la predicación, del alimento y del cuidado pastoral de las iglesias. O la palabra obispo es el supervisor, esa podría ser la traducción, o el que trae la visión de la iglesia. Nosotros en nuestras iglesias creemos en la pluralidad de ancianos, pero dado a lo que estamos viviendo, que estamos en una transición, estamos orando por más pastores, hermanos. Pero eso no debe de preocuparte, porque el Señor levanta pastores, pero levanta siervos. Creemos que debería de haber un equipo pastoral
Pero mientras el Señor levanta un equipo pastoral, Dios quiere usar diáconos. Ahí no se mencionan los diáconos. Diáconos es simplemente servidores. Pronto queremos hacer un anuncio aquí en la iglesia, queremos presentar unos candidatos a diaconado. Entonces, volviendo, pastores, el que alimenta, el que cuida, obispo es el que trae la visión, y la palabra anciano habla de gobernante. Yo sé que en México la palabra gobernante nos asusta, pero es el que trae el gobierno. Obviamente, ahorita no es una explicación de lo que es un pastor, pero no es un gobierno solo, es una autoridad delegada, es un gobierno bajo sujeción de la cabeza de Cristo y en pluralidad con otros ancianos, como estoy diciendo. Así que, por si alguien tiene dudas, por ejemplo, creo que de este pasaje, mi descripción de puesto. Nosotros en la Iglesia Gracia Soberana creemos en un equipo pastoral con un lead pastor o un pastor líder en base a todos iguales, pero que el Señor designa para que traiga la visión. Mi descripción de puesto sería en esta iglesia el pastor de visión y predicación. Eso es lo que el Señor me ha designado a hacer, por gracia. Los pastores y maestros, hermanos, son personas que deben de ser confirmadas por su carácter, no por su título del seminario, no por sus dones del habla. Pablo le dice a Tito y a Timoteo que sean hombres de carácter, maridos de una sola mujer, que sepan tener bien gobernada su casa, que sean irreprensibles, sobrios, prudentes. Hermanos, cuando yo oigo eso, yo tiemblo. Pero la irreprensibilidad y la santidad en el equipo pastoral y en los líderes de la iglesia es fundamental para que una iglesia sea sana. Y no está en mí, sino que está en su gracia soberana, hermanos. Pero Él dio pastores y dio maestros. Qué hermoso es saber quién es un maestro, el que tiene ese don de abrir las escrituras ante nuestros ojos, de enseñar la palabra. Yo me expongo a maestros. Hay personas que se llama biblicismo, que dicen, no, yo y mi Biblia. Yo no ando leyendo ningún otro autor. ¿Qué es eso? Yo y el Espíritu Santo. No. Ignorar 2000 años de historia de la iglesia, en donde Dios ha dado ministerio de maestros, sería pensar en una forma arrogante que tú conoces toda la verdad. Yo estudio de otros maestros comprobados, maestros ya fallecidos. Bueno, el apóstol Pablo, un maestro. Pero otros libros. Han habido libros, por eso tenemos una librería. Todos los títulos que están en esta librería son recomendados para tu crecimiento. Ha habido libros de maestros que me hubiera encantado oírlos en persona, nunca los escuché. Por ejemplo, a mí me transformó mucho, voy a dar un ejemplo, el libro Conociendo a Dios del Dr. J.I. Packer. Lo leí hace como 20 años. Que lo va a sacar Editorial Poema en pocos días nuevamente. Se llamaba Knowing God, era un libro, un clásico. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Hace poco volví a releer, o creo que lo leí por primera vez, he escuchado las enseñanzas de un libro que yo creo que es un tremendo libro con respecto a lo que es la iglesia del pastor Miguel Núñez, una iglesia conforme al propósito de Dios. Ahí creo que lo tenemos. Entonces, exponernos al ministerio de maestros. Y hermanos, mira lo que dice el propósito de los dones. La edificación, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no solo te dio dones para que tú te luzcas, para que digan, wow, ¿cuántos dones tiene el hermanito? Mira, sirve, canta, predica, evangeliza, es un tremendo padre de familia, es muy generoso. Wow, a ti te llenaron tu mochila de dones. No es solo para eso. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 12 estrictamente está hablando de estos 5 ministerios, que nuestra función, yo digo nuestra función porque yo soy pastor, es equipar a la iglesia. Fíjate bien la palabra que dice ahí,
a fin, ese a fin es un condicional. ¿Para qué me dio dones de pastor? ¿Para qué dio pastores? ¿Para qué dio maestros? Para capacitar. La palabra capacitar es equipar, equipamiento, dar lo necesario, instrucción, preparar para la batalla. Entonces la labor del pastor y de esos 5 ministerios es equiparte a ti para que la obra del ministerio la hagan ustedes. ¡Qué hermoso! ¡Qué descanso! Todos ustedes pueden aconsejar a su hermano. Y dice, el nuevo pacto no dice, y llegará el día, dice el Señor, en que nadie necesitará conocer al Señor ni necesitará enseñarle al otro, porque todos me conocerán. Tú puedes ser usado al Señor, pero muchos decimos, ay, pero ¿qué hace el otro hermano si va y aconseja? ¿Qué va a decir? Bueno, entonces la importancia del equipamiento. No menosprecies la enseñanza dada del púlpito. Las instrucciones que traen los maestros y pastores a nuestras vidas son la forma que Dios nos equipa por medio de su palabra. Ayer tuvimos un equipamiento de las maestras del Ministerio de Niños. Yo les digo, vamos a tenerlo 1 por semestre. Necesitamos ser equipados. Cuando teníamos las reuniones los días miércoles, todo mi objetivo es que seamos ricos en teología, ricos en la palabra. Porque, mira, no se trata de envanecimiento, ni ese versículo fuera de contexto que dice, la mucha letra mata, más el espíritu vivifica, pastor. No, ese es totalmente fuera de contexto. El estudio profundo de la Escritura y la aplicación de la Biblia te va a sostener en tus peores tribulaciones y en tus peores luchas. Las emociones no aguantan un cáncer. O que yo era el que más lloraba en los cultos y hasta temblaba en la adoración. Cuando viene una prueba, eso no aguanta. La doctrina así por encimita, la lechita, no aguanta las tribulaciones. Las cosas más tristes que yo he oído es cuando me dice alguien, especialmente si ya caminó con el Señor mucho tiempo, estoy en una crisis espiritual, dudando de la fe, si Cristo existe. Eso es real, hermanos. Se llama deserción de la fe. Hay muchos que han sido predicadores, ustedes saben, nombres renombrados, que están dejando el ministerio, cayendo en grandes escándalos, declarándose ateos. Apostasía. Lo que te va a sostener es el estudio de la palabra. Por eso es que dice, los pastores equipen, traigan instrucción. No dejes de congregarte, hermano, no es por costumbre, no es porque ya le cumplí al Señor, ya prácticamente le cumplí, no. Vienes a ser equipado, a decir, Señor, completa tu obra. Y mira lo que dice el versículo 13, ahí hay un hasta, otro condicional. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo de los dones. Este es el propósito de los dones, que la iglesia crezca hasta convertirse en un hombre maduro. Un niño, mis hermanos, se mantiene siempre, dicen en Ciudad Juárez, en Chihuahua, yo viví un tiempo allá, yo creo que aquí en Guadalajara no se mantienen sus chiplerías. Los que son del norte, ¿sí entienden o no? Héctor, ¿sí entiendes eso? Chiplerías son niñerías. Ahora entiendes por qué empieza el capítulo 4 diciéndote, anda en humildad, anda en, dice, déjate de divisiones. Esas son cosas de niños. Son inmadureces. Y hay cristianos que pasan años y no hay ni un avance en la fe. Seguimos con envidias, con odios, con amarguras. Hermano, yo sé que perdonar no es fácil. A mí me han ofendido también. Mira, hay alguien que se identifica conmigo. ¿Has tenido atorado a alguien en tu corazón? ¿Sí? O son muy espirituales aquí, no les pasa. Cuando tú tienes atorado a alguien, lo peor que te pueden decir es que perdónalo como Cristo te perdonó, y tú dices, es que no estás entendiendo que la ofensa es demasiado grande, no lo puedo ni ver. ¿Qué lo voy a poder perdonar si no lo puedo ni ver?
Bueno, yo he estado ahí. Y por eso es que la importancia del crecimiento espiritual, el propósito de la iglesia, siempre es el mensaje, casi estoy cerrándolo, es Cristo semejanza. Parécete a Cristo para que tu vida traiga gloria a Dios. Todos los dones, todo el equipamiento, toda la razón por la que tú estás en una iglesia es para que la iglesia crezca hasta el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, yo tuve que ir a buscar maestros, leí un par de comentarios porque es un versículo denso de entender. ¿Cuándo vamos a conocer plenamente al Hijo de Dios? ¿Sabes cuándo? En la gloria. Entonces, ¿hasta cuándo la iglesia se tiene que estar edificando? Mientras estemos en la tierra. Constantemente. Por eso es de que la iglesia no se debe de dejar de congregar nunca hasta que Cristo venga. Y ya quita ese precepto de decir, ay, en esa iglesia solo nos estamos engordando. No lo dicen aquí, pero lo he escuchado. Solo engordando, solo creciendo y allá la gente del mundo muriéndose. Si tú no estás equipado, vas a ir a dar cualquier evangelio falso allá afuera. Nosotros todos los años aquí hacemos un taller de predicación, vienen 60 pastores y yo lo he tomado como 7 veces y vuelvo a aprender a predicar cada vez. Porque ¿de qué me sirve comenzar a predicar y un evangelio que no es el evangelio? Hay que equiparse para crecer. La meta es madurez espiritual. Mira ahí adelante en el capítulo 5, como dice el versículo 26, que Él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cuál es el propósito de Dios en la tierra? Conformación a su imagen para presentarse una iglesia hermosa, gloriosa. Y por eso es que si regresas ahí al 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la condición de un hombre maduro. Mira, leí un artículo, dice lo siguiente: mamás de niños chiquitos, favor confirmar, porque yo ya no me acuerdo. A las 15 semanas un bebé puede coger un objeto perfectamente. ¿Confirma? Vale. A las 25 semanas se sienta solo. A las 45 semanas gatea. A los 15 meses ya camina solo. A los 2 años sube las escaleras solo. A los 3 años corre de una manera uniforme. Puede lavarse y secarse las manos solo. Bueno, dice este artículo, yo tengo unos de 3 que parecen de 1 entonces. Puede alimentarse con cuchara sin ensuciar demasiado, ir al baño, responder instrucciones. Si un niño en lo natural no tiene crecimiento, es por 2 razones, dice el artículo: por ausencia de vida o por alguna síndrome que esté limitando su crecimiento. Hermanos, creo que eso pasa en la iglesia. Debiendo ser ya muchos maestros, tienen necesidad que les dé leche. ¿Por qué? Dice el primer cuento. Porque siguen en chismes, en divisiones, en pleitos. O sea, no hay un crecimiento espiritual. Pero el pasaje que estamos viendo, mira, versículo 14. El resultado de los dones. Entonces, esta es una palabra de resultado. Ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, cuando hay un crecimiento, cuando hay un funcionamiento, cuando hay una Cristo semejanza, cuando te expones a la palabra, cuando usas tus dones, cuando dejas que otros usen sus dones en ti, entonces vas a comenzar a parecerte a Cristo y te va a guardar del error doctrinal. Dice que los niños espirituales se los sacude cualquier viento de doctrina. Son como ahorita este temporal que cayó, todas las ramitas y árboles que tenían raíz cortita. ¿Qué pasó, hermano? Vámonos. Que hay un hermano que lamento mucho y no le quiere cubrir el seguro, le cayó un árbol sobre su carro. Aquí, en una colonia aquí en Jardín de Guadalupe. Eso es lo que está pasando con la iglesia, hermanos. La iglesia siempre ha recibido embates de afuera,
Pero dice el pastor Miguel Núñez que el más difícil embate es el de adentro. Le llama él el friendly fire, el fuego amigo. El error doctrinal, estos son los que distorsionan, dice, estoy citando al pastor Miguel, el evangelio y lo convierten en algo totalmente divorciado de la verdad que Cristo predicó. Los ataques desde el interior son más temidos porque seducen a muchos hijos de Dios. Ahí dice que seducen con un poder engañoso. Aquí ya no estoy citando al pastor Miguel Núñez. Mira, escribí: muchos cristianos que hemos visto caminar en la fe, al final de sus días terminan engañados por falsos evangelios. La iglesia está siendo sometida a falsos evangelios, como el evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo, vas a ser rico, si no tienes bendición material, estás en pecado probablemente. Eso es falso. El legalismo, ganarte la salvación por obras. El liberalismo es interpretar la Biblia sin un sentido ortodoxo de la interpretación, sino que yo interpreto como yo quiero. El relativismo, tú construyes tu verdad, yo construyo la mía. El evangelio judaizante, tristemente, hermanos, se ha metido a las iglesias y van estos judaizantes modernos a predicarle a cristianos que han encontrado, dice que ahora sí la verdad de lo que era el significado del evangelio. Hermanos, eso es otra religión, no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley, sola y exclusivamente por el sacrificio de Cristo. Y muchos están cayendo en evangelios como este. El evangelio de la palabra de declaración y de fe, atar y desatar. Yo ato, yo desato. El evangelio de interpretaciones personales de la Biblia, tolerancia de pecados en el liderazgo de la iglesia. No, es que es mi pastor lindo, precioso, yo no le puedo decir, aunque él ande en un pecado bien tremendo, pero yo lo quiero mucho por todo lo que él ha hecho por mí. La iglesia debe de ser guardada en santidad, sea el pastor, sea el miembro. Yo no estoy diciendo que saques el machete desenvainado y vayas a cortar cabezas, sino que la santidad conviene a su casa, etcétera, etcétera. Pero aquellos, mira el versículo 15, más bien al hablar la verdad en amor, al hablar la palabra, al estar cimentados en la palabra, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Más bien el que está agarrado de Cristo y unido a su hermano y cimentado en la palabra, crecerá para la gloria de Dios. Y como dice el cantito de los niños, vendrán las olas y la lluvia y no se moverá. Y no caerá. Hermanos, nosotros queremos ser esa iglesia que crece en Cristo semejanza. Ahí llevan sus preguntas del grupo de comunión. Si no estás en grupo de comunión, llévate una hoja y contéstalas en forma devocional. Y Dios quiere usar tus dones. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere edificar a su iglesia. Pongámonos de pie, por favor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.